Hola, soy el pastor Caleb Fernández y aquí junto con Paula queremos invitarte a hacer una pausa. Queremos proponerte algo que podría aligerar las cargas de estos días y allanar el camino de esta semana. Hoy la palabra de Dios nos dice en Mateo 7, versículos 7 y 8, dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Cómo podemos hacer para confiar en Dios? Nos dicen que nosotros tenemos que tener fe. Pero ¿cómo funciona eso? Jesús aquí está en el Sermón del Monte, el famoso Sermón del Monte, el primer sermón público de Jesús. Y este sermón no fue predicado en un solo lugar, sino en varios lugares. Jesús estaba en su ministerio itinerante y cada vez que llegaba a un lugar tenía que buscar algo para comer, tenía que encontrar un lugar donde alojarse, llamaba a la puerta de los vecinos y esto le permite a Jesús utilizar este hecho, estas situaciones para mostrarle a sus discípulos de cómo ellos tenían que confiar en Dios. Nosotros tenemos que reaprender a Jesús. Algo nosotros hemos captado mal. Nosotros no estamos relacionándonos con Dios de la manera que nosotros tenemos que relacionarnos con Él en tiempos de crisis, en tiempos de desconcierto, en tiempos de incertidumbre. Nosotros tenemos que reaprender a cómo nosotros tenemos que confiar en Dios. Y aquí nosotros tenemos la mejor propuesta, porque es la propuesta de Jesús. La primera cosa que nosotros tenemos en el texto y que nos dice Jesús es que nosotros tenemos que pedir. Dice el texto: pedid y se os dará, porque todo aquel que pide, recibe. A algunas personas les cuesta mucho preguntar en la calle por una dirección cuando están perdidos. Es una mezcla entre timidez y orgullo, pero todos nosotros tenemos que aceptar que tenemos una cierta autosuficiencia, como que tenemos miedo a mostrar nuestra debilidad o nuestra flaqueza. Pedid aquí tiene un sinónimo o es un sinónimo de aceptar que no nos la podemos. No me la puedo. Ese es un sinónimo de aceptar que nosotros tenemos que depender de otra persona. Al comenzar este sermón en el capítulo 5, el versículo 3, Jesús dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí hay una invitación. Para poder confiar en Dios, nosotros tenemos que aprender a reconocer que nosotros no nos la podemos y que nosotros necesitamos depender de Dios y necesitamos ser como mendigos, que no podemos conseguir las cosas con nuestro propio esfuerzo o con nuestras propias fuerzas o con nuestros propios recursos, que necesitamos extender la mano hacia Dios y Él ciertamente nos enseñará a confiar en Él y nos regalará la fe necesaria para poder tener una relación con Él. Nosotros no le podemos pedir a una energía, tenemos que tener fe en un Dios personal. Aquí se trata de una creencia en un Dios al cual yo le puedo pedir. Es una persona que se llama Jesús, a quien nosotros podemos acercarnos y ciertamente Él nos guiará al Padre. ¿Quieres confiar en Dios? La primera cosa que Jesús te dice es que hay que aceptar que no nos la podemos. La segunda cosa que el texto nos menciona es que tenemos que buscar. Dice el texto: buscad y hallaréis, porque todo aquel que busca halla. Aquí hay algo complejo que nos presenta Jesús, que no podemos pasar la vida pidiendo, porque eso sería un aprovechamiento. La dinámica de la confianza en Dios tiene que ver con que no es suficiente pedir con humildad, sino que nosotros tenemos que buscar, y buscar es pedir más actuar. Es entender de que yo tengo que caminar el camino de Dios, que no tengo que ser rutinario, que no tengo que ser resignado, que no tengo que ser derrotado, no vivir la vida con una suerte de victimización. A veces nos acostumbramos solamente a pedirle a Dios y Dios ya nos estableció un camino para caminar y nosotros tenemos que caminar por esa senda. Muchas veces nosotros pedimos orando a Dios, por ejemplo, pidiendo mayor conocimiento de Él, pero no nos sentamos a estudiar la Biblia y no pasamos horas estudiando la Biblia para tener un mayor conocimiento de Él. ¿Quieres crecer en el Señor? Entonces tienes que entrar en el camino de Él. Entonces tienes que buscar, tienes que pedir más actuar.
para confiar en Dios, nosotros tenemos que asumir este camino como un ejercicio de actitud, como un ejercicio de responsabilidad, como un ejercicio de compromiso. No porque estamos ayudando a Dios para creer, como esa famosa frase, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no es bíblico. Aquí nosotros ya estamos confiando porque el Señor ya nos ha dado la fe suficiente para creer en Él. Pero tenemos que entrar en su camino con responsabilidad y con compromiso. Él también nos decía en este sermón de la montaña que nosotros tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Porque esa es la dinámica. Tenemos que buscar prioritariamente el reino de Dios en una actitud de responsabilidad y compromiso. Depender de Dios, de que si yo busco su reino, el Señor me va a proveer todo lo que yo necesito. Y la tercera cosa es que yo tengo que llamar, dice el texto, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que llama se le abrirá. Es interesante porque la fe en Dios se cultiva día a día, mes a mes, año tras año. Nosotros tenemos que estar cultivando nuestra relación con Dios. Aquí el texto nos llama a la idea de perseverar, de insistir, de llamar, de gritar. Me gusta mucho esta experiencia, de vivir la experiencia cristiana como un grito desesperado de alguien a quien sentimos ausente, pero que sabemos que nos va a escuchar. Muchas veces en nuestra vida, y yo creo que en este tiempo de pandemia nos ha pasado eso. Sabemos que Dios está ahí, lo sentimos de cierta manera, a veces ausente, pero seguimos llamando, insistiendo, porque sabemos de que Dios nos puede escuchar. Aquí nosotros tenemos que hacernos cargo de nuestra fe débil, de nuestra fe dubitativa, de nuestra fe que necesita interpelar a Dios. ¿Te has sentido así con Dios? Dios no está buscando cristianos del mes que digan, no, yo siempre estoy confiando en Dios, yo siempre tengo mi fe ahí arriba. No, aquí es un llamado a la honestidad, es la desesperación de alguien que tiene una hija que está complicada de salud y va corriendo con ella y llama a la puerta de un vecino que me puede ayudar con su auto a llevarla a la posta. Nosotros aquí estamos frente a alguien desesperado. Me gusta pensar en la vida cristiana con una suerte de desesperación de que Dios esté con nosotros en cada momento y nos escuche. Nuestra fe no debe dejar de gritar, no debe dejar esa desesperación básica de buscar a Dios en cada momento de nuestra vida. Es insistir con Dios, muy a pesar de nuestras contradicciones o asumiendo nuestras contradicciones, asumiendo nuestros conflictos, asumiendo nuestras interrogantes. Este es un grito de una fe que sufre. Entonces, aquí nosotros estamos frente a un desafío puesto por Jesús para confiar en Dios. La mejor forma de confiar en Dios es pedirle a Él con humildad, reconociendo nuestra necesidad de Él y nuestra dependencia de Él. Es buscarlo, es pedir más actuar, es tener una actitud responsable y de compromiso en el camino que el Señor nos ha trazado. Y es un llamado a llamar, es un llamado a gritar, es un llamado a insistir con Dios, porque ciertamente estará ahí para escucharnos. Entonces pide, entonces busca, pero principalmente no dejes de llamar a aquel que abre y cierra puertas con su amor. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a confiar en Dios, a confiar de la manera que Él espera que nosotros confiemos. Oremos. Querido Dios, te damos gracias por darnos el privilegio de confiar en ti. Señor, queremos confiar de la manera que tú esperas que nosotros confiemos. Queremos pedirte, queremos buscar y queremos llamar desesperadamente por ese Dios que está listo ahí para ayudarnos, está listo para bendecirnos. Gracias, Padre, por darnos el privilegio de poder conocer a Jesús, que nos lleva a confiar en ti. En el nombre de Él nosotros oramos. Amén
y amén. Quiero invitarle a escuchar esta canción y al final nos encontramos nuevamente para despedirnos. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue,
Qué bueno que te tomaste esta pausa para escuchar la palabra del Señor. Queremos invitarte la próxima semana a que nos reencontremos aquí en Pausa para que podamos escuchar la voz de Dios y así aligerar las cargas de nuestros días y allanar el camino de nuestra semana. Así que nos vemos, que el Señor te bendiga y que tengas una muy buena semana.